Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 77. Capítulo 77. Digno. Muy bien, asintió el profesor, adelantándose a Summers. Poco después, al salir de las entrañas del avión, nos dirigimos hacia el campamento secreto de la organización ultrasecreta. Como yo no estaba presente físicamente en Midgard, Cíclope tuvo que empujar la silla de ruedas de Javier sobre los baches y la hierba. Inmediatamente cubrí todas las huellas con telequinesis, y después de eso, simplemente desvié la atención del personal y del equipo y avancé. Charles intentó ayudarme con su telepatía, pero lo convencí de que no lo hiciera. Sería mejor que no usara sus poderes cuando todo comenzó. Así pues, 10 minutos después, estábamos dentro del perímetro, acercándonos al punto de referencia principal. En la última curva de un pasillo cubierto con una lona de plástico, nos encontramos ante un cráter, en cuyo centro yacía un trozo de roca con un martillo medio clavado. El profesor examinó la herramienta con atención. No me digas que eso es Mjolnir. No lo haré. Ya lo has averiguado tú mismo. ¿Y qué hace aquí? Preguntó Scott con una sonrisa ligeramente nerviosa. Está sonando Excalibur. La versión nórdica más dura. Aunque en realidad es Caliburn, porque Excalibur es la espada de la Dama del Lago, y no estaba clavada en una piedra en la elección del rey de Gran Bretaña. Pero ustedes, los humanos, confunden constantemente incluso los cuentos de hadas que ustedes mismos crean, por no hablar de los hechos reales. Y el nivel educativo de los guionistas de Hollywood es un tema aparte. Con semejante enfoque para educar a la juventud, un poco más y volverán a la edad de piedra, sinceramente. Y Loki, suspiró el telépata con cansancio, mirándome. Bien, levanté las manos en un gesto defensivo. Mi estúpido hermano la cagó a lo grande. Tan mal que lo exiliaron a la Tierra y le quitaron sus poderes, y luego a Odín no se le ocurrió nada más inteligente que arrojarle su martillo. Probablemente, planearon una lección para que el tipo sufriera, pero ahora este martillo está siendo estudiado por un grupo de soldados de una agencia turbia, que a su vez está llena de espías de una agencia aún más turbia. Básicamente, necesito que este martillo se quede con alguien normal hasta que solucione este problema. Y no encuentro un candidato mejor que usted, profesor. No es que vaya a pedírselo a Eric, ¿verdad? Eso no es todo, ¿verdad? Aclaró Javier, mirándome con astucia. No todo, asentí con la cabeza, pero no puedo contarte más, y solo puedo pedirte que confíes en mí. De acuerdo, Charles asintió. ¿Qué tengo que hacer? Casi nada, simplemente tómalo y guárdalo contigo por ahora. De acuerdo. Su mirada decía algo entre ¿por qué no lo arrastraste tú mismo? Y deberías avergonzarte de hacer que un viejo inválido levante pesados martillos de guerra. Charles volvió a mirar el objeto y extendió la mano hacia el mango. Yo te ayudo, dijo Cíclope, lanzándose hacia adelante para ayudar a levantar el peso. No lo hagas, creer al instante otro fantasma en su camino, obligándolo a retroceder. Créeme, le preguntó a Charles por una razón. El mutante miró a su maestro, pero solo encontró un tranquilo cierre de ojos. Javier finalmente tocó el mango con la presilla de cuero marrón, y sin el menor esfuerzo sacó a Mjolnir del pedestal de piedra. Mi cuerpo real, sentado en el trono de Odín, contuvo la respiración mientras las ilusiones se alejaban apresuradamente del profesor. Una energía mágica ya se había concentrado alrededor del telépata, arrancándolo literalmente de la silla y dejándolo suspendido en el aire. Observé cómo la magia y la esencia del martillo se precipitaban en su organismo, sanando el cuerpo agotado. Con un crujido casi inaudible, la columna vertebral dañada se reparó y sus piernas recuperaron su fuerza y movilidad anteriores. Las arrugas se alisaron y un relámpago brilló en sus ojos azules. Un rayo también envolvió a Mjolnir. Los cielos se tornaron negros, llenándose de espesas nubes en cuestión de segundos, un trueno retumbó y un amplio rayo blanco impactó en el arma, saturando y restaurando las reservas de magia gastadas en curar al humano. E inmediatamente, una armadura comenzó a materializarse sobre Javier desde la dimensión de bolsillo del martillo, cubriendo su cuerpo con escamas de alta tecnología y colocando una capa escarlata sobre sus hombros. Y, dioses y Charles Javier con el traje de Thor se veía indescriptiblemente surrealista, pero muy brutal. Ahora sí que eres el padre de Storm, pensé en Asgard, secándome las gotas de sudor de la frente. Mantener una ilusión mágica y una sugestión sobre toda una multitud de personas durante semejante tumulto era difícil incluso con el apoyo de Gungnir y el trono del rey, que fue creado especialmente para facilitar las influencias mágicas remotas y la visión a través de las fronteras de los mundos.
Pero no pasa nada, lo conseguí. Mira, todo el mundo anda tranquilo estudiando las impresiones, como si un rayo no acabara de destrozar la mitad del sarcófago que hay sobre el arma. Profesor. Scott se inclinó hacia adelante, queriendo ayudar a su mentor a no caerse al aterrizar o simplemente asegurarse de que estuviera bien. Loki, ¿qué está pasando? Tras bajar suavemente los pies al suelo junto a Cíclope, el telépata miró a su alrededor con confusión, observando su nueva apariencia. Nada terrible, disipé un fantasma más, solo una pequeña ventaja en forma de curación y rejuvenecimiento, o mejor dicho, la transición del organismo al estado, no es la palabra adecuada, el concepto de una esir. ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué? Seguía perplejo el recién nombrado Thunderer. Nada, todo es como dije. Te pido que guardes el martillo hasta que Thor recupere la cordura, o hasta que se le pase. Y como tarifa de almacenamiento del artefacto, tu salud ha mejorado un poco. Aunque, fingí pensar, también puedo ofrecerte el puesto de Thor interino en Asgard. Tenemos un clima maravilloso y paisajes aún más hermosos, además de seguro médico, un paquete social y todo eso, ¿no? Dijo Charles, sacudiendo la cabeza, tengo un instituto a mi cargo, y con eso me basta. Pero ahora puedes satisfacer mi curiosidad. ¿Por qué era necesario ocultar todo esto? ¿Tenías miedo de que me negara? Capítulo 78. Nuevo rey. No lo descarté, entonces la sorpresa no funcionaría. Pero en serio, racionalmente no te negarías, pero podrías llegar al punto de bloquearte inconscientemente, convenciéndote de que no eres digno de tal poder. Además, Mjolnir es un artefacto semiconsciente, y Odín le ordenó encontrar a alguien digno del poder de Thor. El problema con los artefactos semiconscientes, a diferencia de los objetos normales con una interfaz neuronal, es que nunca se entiende qué piensan ni qué consideran digno y qué no. Si te hubiera explicado por qué todo esto era necesario, incluso sin problemas por tu parte, este trozo de hierro se habría negado rotundamente, diciendo: ¿cómo se atreven a presentarme candidatos que eluden la selección natural? Dejarlo aquí, ya te darás cuenta, no es la mejor idea. Ni siquiera se trata tanto de la investigación de Shield, sino de que estos tipos tengan la inteligencia suficiente para encontrar a algún patriota decente, aunque no demasiado brillante, que pudiera levantar el martillo y obtener el poder del dios del trueno. Y luego, con alegría y sin hacer preguntas innecesarias, usen este poder contra los malvados comunistas, los sucios nativos y otros enemigos de la democracia y de toda la humanidad progresista, tal como dicen los tíos mayores que les colocan medallas en el pecho. ¿Pero por qué no lo levantaste tú mismo? Charles miró sus propias piernas con incredulidad y dio un paso con cautela, recordando cómo moverse. Bueno, para empezar, ya tengo suficientes problemas, sonreí con ironía, intentando transmitir con mi expresión facial la inmensa alegría que esto me producía. Porque, como resultado del error de Thor, ahora soy un poco, rey de Asgard, creé una ilusión de Gungnir en mi mano, y ya tengo la lanza de Odín. Ambos mutantes fijaron sus ojos en el asta dorada del artefacto. En segundo lugar, Mjolnir sigue siendo un artefacto semiconsciente, y ha adoptado muchas cosas de mi hermano, en particular la santa creencia de que soy un friki fracasado, así que no se entregará a mis manos por principio, y podría pasarme 50 años saqueando su cerebro. Ah, sí, también tengo un plan astuto. ¿Y qué es? Preguntó el profesor con una sonrisa, captando el cambio de entonación en mi voz. Cuento con que cierta profesora guapa le dé un beso y tenga un par de citas más con el encantador sinvergüenza que curó a su padre discapacitado. Por alguna razón, sospechaba algo así, pero dices que te convertiste en el rey de Asgard. Sí, pero puedo con ello. Ya tengo un plan para escapar de ahí sin desatar una guerra pangaláctica. Creo que lo lograré en 2 semanas, les aseguré con optimismo a los mutantes, agachándome yo mismo para elegir una piedrecita adecuada y transformarla en una bandera roja decorativa sobre un soporte. Porque todo es en nombre de la intriga, sí. Shield debe sufrir. Pero hablemos de esto un poco más tarde, dije, poniéndome de pie, engañar a todos los equipos y mentes que nos rodean es bastante difícil. ¿Te apetece estirar las piernas? ¿Por qué no, Loki? Sin comentar mis manipulaciones, Charles dio un paso cauteloso. ¿Por qué no y, al mismo tiempo, Asgard? Mi ilusión con los mutantes abandonó apresuradamente el campamento de Shield, explicándole al profesor por el camino cómo quitar la armadura y convertir el martillo en un elegante bastón que no causaría sorpresa.
Al mismo tiempo, tuve que soportar una migraña debido a la tensión para evitar que los humanos y sus equipos notaran algo, pero el trono ayudó, y no quedaba mucho más que soportar. Un silencio estéril reinaba en la sala del trono, donde ni siquiera se oía la respiración de los guardias e Inerjar que montaban guardia al pie del estrado. No hubo coronación oficial, pero cuando salí de la alcoba de Odín con Gungnir en la mano, la guardia formada en fila se arrodilló de un solo golpe, reconociéndome como mi amo. Frigga lo había preparado todo con antelación, y todo el palacio esperaba únicamente mi llegada para empezar a trabajar en torno al nuevo rey. Y si lo piensas bien, se salió con la suya, esa mujer aterradora, convenció al mismísimo dios del engaño, recorrí con la mirada el enorme salón vacío. En algún lugar de su interior, una pequeña chispa de satisfacción ardía, susurrando que ahora todo era mío, pero el viejo sueño infantil del antiguo Loki ya casi no me conmovía. Soñaba con el poder sobre Asgard como una especie de superpremio que supuestamente demostraría su superioridad sobre Thor a todos visualmente y mostraría que todos los que lo habían ignorado antes habían caído en un charco. Personalmente, me interesaba mucho más saber qué caras pondrían estos tipos que posan como estatuas si yo controlara Internet aquí y les instalara una consola. ¿Por qué no? Es mucho mejor que estar tumbado en esta silla majestuosa mirando fijamente a un pasillo vacío. En realidad, yo trabajaba con la interfaz neuronal del trono y podía ver literalmente a través de los límites de los mundos, coordinando las acciones de las tropas de Asgard, reuniéndome con gobernantes aliados, dando órdenes a rincones distantes del poder, y así sucesivamente, pero desde fuera, se veía exactamente así. Mira, Laura ya parece arrepentirse de haber decidido venir conmigo a ver la obra del rey en lugar de quedarse con su madre o Yuriko en las habitaciones que les habían asignado. ¿O no? Nunca se sabe qué le pasa a esta chica. Incluso ahora deambula por el pasillo, se queda mirando las armaduras de los guardias y estudia los frescos del techo, sin mostrar signos de fatiga ni aburrimiento. Durante varios minutos, seguí con la mirada a la chica en silencio, esperando el momento en que el Blackbeard de los X-Men recogiera a los pasajeros y despegara del suelo. Tras esperar un poco más, me permití relajarme, disipando la ilusión y la sugerencia mental sobre el objeto Shield. Enseguida se hizo más fácil, y me quitaron los molestos tornillos que se me clavaban constantemente en las sienes. Oh, ahí vienen los pequeños humanos corriendo por ahí, notaron la pérdida del martillo, rastros de relámpagos y la pequeña bandera roja. Incluso se me enterneció el corazón y sí, todo según el principio. Si la alegría se instala en el corazón, significa que alguien ha sido víctima de una mala jugada. Y qué lástima que la Unión Soviética también colapsara en este mundo. Los tipos de la Lubyanka se habrían reído un buen rato si Fury hubiera empezado a enviarles telegramas furiosos y fotos como pruebas de que los comunistas se habían vuelto completamente insolentes y que era malo ser así. Por otro lado, ahora el pobre ex maestro hindú no tiene a quien presentar reclamaciones, lo que sin duda lo hará arder aún más. Aunque y tal vez vaya tras los chinos, pero los chinos son un grupo complicado. Donde te sientas sobre ellos es donde te bajas, adquirieron malos hábitos de los Vanir, ¿sabes? Mientras sonreía con malicia al observar el pánico de los polluelos de Fury, un pensamiento fugaz se coló silenciosamente en mi cabeza. Incluso diría que es una mala idea. Dañina. Inapropiada. Mala y muy mala, Loki. No se debe pensar en cavar un canal de navegación entre México y Canadá usando el Bifrost. Este no es un uso esencial de la tecnología de desplazamiento espacial de alta precisión. Los intelectuales que se precien no clavan clavos con un microscopio. La autosugestión ayudó, poco. Pero me impulsó a tener una nueva idea. Thanos. Siendo el rey de Asgard, podría intentar resolver el problema de su existencia de raíz. Era arriesgado y peligroso, pero y tenía bastantes posibilidades de éxito. Aún no estaba preparado para una guerra a gran escala ni para reunir las gemas del infinito. Casi listo, sí, pero no del todo. Su ejército seguramente ya es enorme, pero el ejército de Asgard aún no ha sido diezmado por la pacificación de los 9 reinos tras la anarquía que reinó con la destrucción del Bifrost, el ataque de los elfos oscuros y la liberación de Hela. Además, bromas aparte, uno podría realmente atacar con el Bifrost, si no en algún mundo metrópolis, que Thanos tal vez no tenga, entonces en su enorme nave, una rápida comprobación reveló que el trono de Asgard no me permitía penetrar con la mirada a aquellas zonas de la galaxia donde, según los rumores, habitaba el titán caído.
El radio al que el trono permitía enviar mis sentidos se limitaba a los 9 reinos y un poco más allá, y al intentar acercarme a larga distancia, la imagen se difuminaba, casi en completa analogía con una cámara de cine óptica, aunque, sin duda, se percibía de forma completamente diferente. Capítulo 79. Capítulo 79. Rey. Sin embargo, Heimdall no debería tener tales limitaciones. Sus ojos son un fenómeno, una encarnación tan poderosa de un aspecto divino que se ha ganado el título de leyenda incluso dentro de Asgard. Uno puede volverse invisible e inaudible para el guardián del Bifrost, pero su mirada es capaz de penetrar cualquier rincón de la galaxia. Si Thanos no cuenta con magia o tecnología que le permita ocultar todos sus ejércitos, Heimdall lo encontrará y entonces podría lanzar un ataque y si decido hacerlo. ¿Pero lo haré? Por mucho que haga payasadas sin cuidado, estoy lejos de ser el guerrero más fuerte, incluso en la familia de Odín. Tanto el padre de todos como Thor me superan en un enfrentamiento directo. Son verdaderos guerreros, luchadores que no temen a la batalla, que se sienten como pez en el agua allí. Soy diferente. No soporto las peleas. Sé cómo hacerlo. Y puedo. Pero me repugna. Me resulta mucho más fácil matar a alguien que luchar contra él. No es broma, para matar no hace falta encontrarse cara a cara e intercambiar golpes, no hace falta planear el curso de un duelo, no hace falta hacer absolutamente nada. Puede que no sepas cómo darle un puñetazo en la cara a un oponente, pero aún así seas capaz de romperle el cuello con facilidad o clavarle un cuchillo en la garganta. Yo, y también el antiguo Loki, éramos de los que no sentíamos emoción alguna en una pelea. No sentíamos nada especial al agitar los puños en una riña. Siempre nos resultaba más fácil matar que ganar. Es cierto que tanto él como yo estuvimos limitados toda la vida por el marco social, que no permitía tal comportamiento, solo que él estaba limitado dentro de Asgard, y yo en general. Pero la cuestión es que ese temperamento no permite entregarse por completo a la batalla y arriesgar la vida con total entrega, dependiendo en algún momento únicamente de la suerte y de los errores del oponente. Odín y Thor podían hacerlo. Yo no. No puedo lanzarme a la batalla dispuesto a morir si el destino así lo quiere. No puedo darlo todo por la victoria sobre Thanos. Y el titán caído no es alguien a quien se pueda derrotar sin esfuerzo y riesgo. Al mismo tiempo, no tengo a nadie a quien enviar en mi lugar, Odín duerme, Thor está exiliado y nadie más puede hacerse cargo, ni siquiera Heimdall, aunque es un luchador muy serio para los estándares asgardianos. El plan era, una vez más, huir de este universo, no superar sus problemas como un Superman. Si tuviera la fuerza de Superman, lo pensaría, pero, por desgracia, soy un flacucho gigante de hielo mestizo que ni siquiera puede volar por sí solo, no el último hijo de Krypton. Y aquí, por cierto, surge otro problema. ¿Qué hacer con Laufey y la guerra que se avecina? El plan original para eliminar a mi padre biológico no era malo, pero por razones objetivas, no está a mi alcance, ya que no fui yo quien guió a los Jotun a Asgard. Así que Laufey ni siquiera me hará caso si le propongo caer en una trampa. Y librar una guerra a gran escala contra Jotunheim y bueno, en principio es posible. Jotunheim está en decadencia, toda su industria tecnomágica fue destruida por Odín hace mucho tiempo, no tienen su propio análogo del Bifrost y no lo restaurarán pronto, incluso si dedican todas sus fuerzas a ello ahora. Hablando de eso, sí, tenían su propio análogo del Bifrost, pero fue destruido, y su restauración está prohibida por tratado, cuya ejecución Heimdall supervisaba incansablemente. Pero aquí también hay problemas. La guerra con Jotunheim es larga y problemática. Asgard es un mundo plano del tamaño de una isla grande, pero se trata de un planeta en toda regla, cuya población local librará una guerra de guerrillas contra el ejército de Aesir y Vanir con gran placer, y los simpatizantes de los 9 reinos también acudirán corriendo. Una vez más, al no tener otra alternativa, a lo largo de los últimos 1000 años, los gigantes de hielo se han vuelto bastante hábiles para recorrer los senderos de las sombras. De repente, el flujo armonioso de mis pensamientos sombríos, que se inclinaban lentamente hacia la opción. En realidad, ¿no debería simplemente volar Jotunheim por los aires con el Bifrost? Se vio bruscamente interrumpido. Y, en general, la paz y la tranquilidad del antiguo salón se hicieron añicos como un jarrón de cristal bajo la bota de un lansquenetes. Padre de todos. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Lady Sif irrumpió por las puertas laterales al frente del trío de amigos degenerados de Thor, corriendo casi a toda velocidad hacia el trono. Al mismo tiempo, logró mantener una expresión respetuosa y humilde en su rostro. El guardián y pestañeó, ¿y por qué lo harían?
Los invitados a la corte gozaban de un alto estatus, y formar parte del séquito del príncipe, incluso si éste se encontraba en desgracia, elevaba aún más dicho estatus. Pero entonces toda aquella comitiva me vio y tropezó. Por fin apareciste, sonreí, esperando su llegada. Claro, eso no era lo habitual, pero el protocolo era lo último en lo que pensaba. Loki. ¿Has vuelto? Sif se sorprendió, incapaz de mantener la compostura por un momento y mostrándome cierta hostilidad. Pues sí, a los amigos gamberros de Thor no les caía muy bien el hermano empollón, y esta vivaz muchacha no era la excepción. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Odín? ¿Qué pasó? Pregunté, alzando una ceja. Lo que pasó es que la acrobacia de Thor casi lo lleva a la tumba, y ahora está sumido en el sueño de Odín y despertará dentro de unas décadas, en el mejor de los casos. No tuve que fingir mucha irritación. Toda la situación me enfurecía considerablemente. Como resultado, tuve que dejarlo todo y correr a Asgard para que hubiera alguien que dirigiera el ejército en la guerra contra Jotunheim, desatada, entre otras cosas, por vuestros esfuerzos. Y por cierto, Sif, ¿te dignas a explicarme cómo es que no hiciste entrar en razón a Thor cuando te enteraste de su plan? No pregunto por qué no lo hicieron, dijo, señalando al trío de guerreros. Pero yo tenía una mejor opinión de ti. ¿Dónde estaba tu intuición femenina cuando las 5 fuisteis a asaltar un planeta entero habitado por seres que no eran en absoluto inferiores en fuerza a los Aesir? ¿Y cómo puedes decir eso? La chica no encontró las palabras de inmediato, pero necesitó la pausa para pasar al ataque. Thor quería salvarte. ¿Guardar? Pregunté de nuevo, sin poder creer lo que oía, con una expresión facial muy característica, que solía expresar con una frase que empezaba con ¿qué? Y terminaba con una palabrota. ¿De verdad había dejado pasar la mitad de lo que le decía? ¿De qué? No necesitaba que me salvaran. No me secuestraron, no me capturaron los enemigos durante una campaña, simplemente salí a dar un paseo lejos de Asgard para no arruinarle las vacaciones a Thor con mi cara de pocos amigos. Incluso dejé una nota para que no te preocuparas y me buscaras. Pero en vez de eso, por alguna razón, subió a la cima de los Jotun y, en efecto, desató una guerra. Y ahora el resultado. Papá duerme, mamá no se separa de su lado, Thor está en el exilio y yo me convertí en rey, quien tiene que arreglar todo este desastre. Así que, amigos, ¿cómo debo hablar en esta situación? Si pudiera condensar el veneno de mi voz, podría comenzar a hacer envíos masivos solo con la última frase. Rey. Gritaron al unísono los amigos de mi hermano. Capítulo 80. Capítulo 80. Exilio. Y. Rey. Gritaron al unísono los amigos de mi hermano. En respuesta, en silencio, apreté los dientes, intentando con todas mis fuerzas no maldecir, giré a Gungnir en mi mano, haciendo que el asta vibrara ligeramente con un flujo de magia. El sonido tenue e insinuante recorrió la mayor parte de la sala del trono, obligando a los 4 invitados a activar de inmediato sus reflejos innatos y arrodillarse al unísono, presionando un puño contra su pecho a la altura del corazón. Déjalo, hice una mueca, sintiendo la mirada de Laura sobre mí. La chica percibió claramente la hostilidad que se respiraba en el ambiente y estaba genuinamente interesada en lo que sucedía y en la identidad de los visitantes. Sé perfectamente lo contento que estás de verme aquí, así que dejémonos de formalidades. Dime por qué has venido y acabemos con esto de una vez. Nosotros y empezó Sif de nuevo, pero se contuvo en el último momento y, lamiéndose los labios por reflejo, intentó fingir que actuaba. Mi rey, el intento de sonreír respetuosamente se contó, pero no funcionó. No, y con esa sonrisa, solo debería estar calentando una plancha frente a un interlocutor atado a una silla. Les pedimos que traigan de vuelta a Thor del exilio. Incapaz de contenerme, apoyé la mejilla derecha sobre los dedos que tenía levantados, mirando con sincera tristeza a los amigos de Thor, que también figuraban entre mis compañeros. O mejor dicho, simplemente coincidió que el antiguo Loki pasaba una parte importante de su tiempo en su compañía, desempeñando el papel de una especie de empollón del escuadrón que siempre hablaba de precaución y al que siempre ignoraban. Por un lado, es evidente que Thor merece envidia, porque no todo el mundo tiene amigos que, incluso en una situación así, intenten protegerte y salvarte hasta el final, incluso arriesgándose, como estaban haciendo ahora estos 4. Pero por otro lado, y como me apetecía coger 4 ollas, ponerlas boca abajo y tocar la batería. Ni siquiera tenía tantas ganas de escapar de toda esta mierda cuando entré por primera vez en este cuerpo y me di cuenta de la magnitud de dicha mierda.
Y no quería matarlos, algunas notas de viejo afecto zumbaban en el borde de la conciencia, como si alguien se lo pidiera, solo quería hacerles daño. Que sus cerebros sintieran lo que es existir, maldita sea. En primer lugar, el nuevo rey de Asgard no puede anular el último decreto de su predecesor. Esa es la ley. Y en segundo lugar, ¿y lo has pensado bien? El padre de todos exilió a Thor no por un mantel roto. ¿Acaso entiendes que si Thor hubiera hecho lo que hizo tan solo unos días después, cuando Odín se durmió, ya estaríais todos muertos y Asgard habría sido arrasada? El nuevo rey de Asgard murió intentando invadir Jotunheim. ¡Qué panorama tan maravilloso! Muy propicio para la paz y la tranquilidad en los 9 reinos. ¿Qué puedo esperar si regresa ahora? ¿Que en una semana también nos provoque una guerra con el Imperio cree? El castigo debe dar resultados, obligar a los castigados a sacar conclusiones y reformarse. ¿Pero qué conclusiones podría sacar Thor en tan solo unos días? ¿Y qué conclusiones sacará si, incluso por semejante transgresión, es perdonado y devuelto inmediatamente? ¿Puedes, con la mano en el corazón, afirmar que ya se ha reformado? ¿Puedes dar fe de ello con tu honor y tu buen nombre? Vamos. Me enderecé en el trono, mirando con burla a los suplicantes. Si haces esto, puede que se me ocurra algo. Y bien. Estoy esperando. Nada de esto habría pasado si no hubieras desaparecido. Siseó Sif, temblando literalmente de indignación, clavándome una mirada ardiente. Por desgracia, no ardía compasión alguna en llegar a mi cuerpo inocente y darme una clase magistral en la posición de vaquera. Oh, sí, por supuesto, pase lo que pase, todo es culpa de Loki, ¿cómo podría olvidarlo? Puse los ojos en blanco hasta el cielo. Sin embargo, para ser justos, en los rostros de Ogun, Volstagg y Fandral se podía leer la comprensión de mis argumentos, expresada en una profunda vergüenza. Y Sif objetó claramente por pura obstinación. De acuerdo, dejemos eso, sobre todo porque ya diste la respuesta, dije, mirando a los 4 uno por uno. ¿Algo más? Si me lo permite, murmuró Volstagg con voz temblorosa, sintiendo una evidente incomodidad, me atrevo a preguntar, Su Majestad. En ese momento, la mirada del gigante de barba roja captó un detalle destacado del espacio circundante. Laura, que se había acercado para verlo todo mejor. ¿Y quién es ese? Los demás también notaron el elemento no documentado. Este es, y desvié la mirada hacia el niño y observé la misma respuesta. Sencilla, directa y con un ligero interés. Mi asesor. Me encogí de hombros y volví a mirar a los 4. ¿Asesor? Preguntó Fandral de nuevo con una expresión de he oído mal. Sí. Mi principal consejero. Me toqué la barbilla con los dedos de la mano libre. Todo señor oscuro y encarnación del mal y el engaño universal debe tener un niño consejero que revise sus planes para asegurarse de que sean adecuados. ¿Verdad? Miré a Laura. La chica claramente entendió poco, al menos sus ojos, corriendo de mí hacia los amigos de Thor y de vuelta, decían que todos éramos unos completos psicópatas aquí, pero, habiendo decidido algo por sí misma, X-23 asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Señor Oscuro? Preguntó Volstagg de nuevo, atónito. ¿La encarnación del mal universal? Repitió Fandral. La mirada de Sif hacia Laura merecía un Oscar. No sabría decir con exactitud por qué nominación, pero se lo merecía al 100%. Incluso guardé esta imagen en la memoria del trono junto a la grabación de Javier levantando Mjolnir. Más adelante, sin duda la transferiré a un proyector holográfico portátil y la volveré a ver cuando quiera sentir mi propia magnificencia. Oh, no finjas que no fue por tus esfuerzos que tengo la reputación de dios malvado en los 9 reinos. Aunque, hablando de Surtur, mejor dejemos de lado esta broma, ya que es demasiado sutil. Repito la pregunta. ¿Tienes algún otro asunto con el rey de Asgard? Nosotros, Volstagg comenzó de nuevo, pero lo interrumpí. Además del regreso de Thor. Tenemos que hablar con la reina. Exclamó Sif, convenciéndome una vez más de su total impenetrabilidad. Y de nuevo no sabía si envidiar a Thor o compadecerme de él. Por un lado, una mujer tan cariñosa y desinteresada es motivo de envidia, especialmente porque mi predecesor estuvo secretamente enamorado de ella en algún momento. Después de todo, Sif era realmente una belleza en comparación con muchas otras mujeres de Asgard, además de tener un carácter fuerte, una presencia constante cerca y todo eso. Quítale el lunar de la cara y ponle pechos normales en lugar de unos planos y lisos, sería una dulzura a la que ni yo podría resistirme y empezaría a babear como si fuera Storm.
Por otro lado, con ese temperamento, puede causarle a su hombre muchos más problemas que beneficios, especialmente si realmente entra en una relación seria con él donde es permisible aclarar cualquier tema, por muy personal que sea, y mostrar su actitud sin reparos ante nadie. Habla, respondí mientras tanto, sin apartar la vista de mis reflexiones, con una mirada indiferente. ¿Qué? La diosa se estrelló contra una pared, obviamente esperando otro rechazo de mi parte. Capítulo 81. Escuchando a escondidas. No me opongo a que hables con mi madre, aclaré mi postura. Me opongo a que irrumpas en la alcoba de Odín mientras ella está allí. Pero en cualquier otro momento, adelante. Gracias, murmuró Sif con confusión, y las miradas de los demás reflejaban una considerable perplejidad. De nada, respondí con un asentimiento. Y ahora, si eso es todo, y me quedé en silencio, invitándolos a hablar. Le agradecemos su tiempo, Su Majestad. Volstagg hizo una reverencia torpe y comenzó a empujar a sus amigos hacia la salida. Esperé pacientemente a que los cuatro, atónitos, desaparecieran. Miré a Laura a los ojos e intenté expresarle con mi rostro lo triste que era todo aquello. La chica pareció comprender. Tenía curiosidad por saber cuándo se darían cuenta estos genios de que Frigga nunca se separa de la cabecera de Odín. No iba a subestimar a esa mujer. Si quiere, puede hablar con cualquiera sin levantarse de su silla. Sin embargo, en todo esto surgía una gran incógnita. ¿Querría ella hablar con los amigos de Thor? Los recuerdos del antiguo Loki sugerían que era más probable que la respuesta fuera no que sí. Y, naturalmente, en cuanto se descubra esto, volveré a ser señalado como el culpable, ya sabes, el vil engañador y todo eso, pero bueno, ¿quién lo hubiera dudado? Bien, ¿en qué estaba? Ah, sí, la eliminación de la UCI. Un poco más tarde. En los pasillos del palacio. Lady Sif caminaba irritada por el ala de los dormitorios del palacio, con la intención de buscar a la reina en sus aposentos. La ira bullía en el alma de la diosa. Enojo hacia Thor por intervenir para salvar a ese ingrato. Hacia sus compañeros de combate que casi la amordazaron cuando quiso expresar su opinión. Y, por supuesto, hacia el nuevo rey, sentado con aire de suficiencia en el trono de Odín y haciéndose la víctima. A pesar de todo, no movió un dedo para devolver a su hermano, escudándose en tradiciones y reglas no escritas. Pero a Thor no le importó nada de eso para ir tras Loki. ¿Y esta es su gratitud? Los pensamientos subconscientes y una voz solitaria que preguntaba tímidamente por qué el dios de la magia necesitaba ser salvado fueron completamente ignorados por la diosa extremadamente nerviosa. Bueno, al menos el rey tuvo la gentileza de concederle una audiencia a Lady Frigga. Un gran error por su parte. Seguro que madre podrá hacerle entrar en razón a Loki y obligarlo a traer de vuelta a Thor. Es cierto que tuvo que discutir un poco con sus amigos, quienes afirmaron unánimemente que, dado que Loki había permitido la visita, no tendría sentido, y eso si tenían suerte, de lo contrario podría resultar peor. Pero Sif se mantuvo firme y, finalmente, se rindieron, murmurando algo como bueno, tal vez una mujer entienda mejor a otra mujer, como si se requiriera una comprensión especial. Pero, ¿qué se puede esperar de ellas? Sin embargo, los planes para una conversación inmediata tuvieron que cambiar drásticamente. Al pasar por las habitaciones de invitados, la diosa oyó la voz de Frigga, y era evidente que no estaba sola, sino hablando con alguien. Escuchar conversaciones ajenas era indigno de un guerrero, pero, como no habían activado el sistema de defensa, no era nada grave, ¿verdad? El hecho de que solo los miembros de la familia real pudieran entrar en esa ala del palacio sin permiso pasó desapercibido para ella. Y la niña se volvió a escuchar. ¿Cómo fue que los mortales comenzaron a viajar con mi hijo? ¿Mortales? ¿En Asgard? Sif tuvo que esforzarse mucho para no delatarse con una exclamación de sorpresa. El maestro me salvó de un destino mucho peor que la muerte, respondió una voz tranquila y suave, por lo tanto, servirle es mi deber, pues mi vida ahora le pertenece. ¿Loki salvó a alguien? No es que fuera algo extraordinario, pero en ese momento Sif estaba muy enfadada con el segundo príncipe y habría creído en cualquiera de sus pecados y malas intenciones con mucho más entusiasmo que en una hazaña heroica. ¿Y aceptó tus servicios? Frigga se sorprendió. No de inmediato la voz del interlocutor tembló ligeramente, pero y sí. Aunque ahora me doy cuenta de que es poco probable que alguna vez lo necesite. ¿Y con qué rapidez aceptó? Preguntó Frigga con un tono cada vez más interesado. No estoy seguro, 1 minuto o 2, ¿de verdad? Increíble. La esposa de Odín reflexionó sobre algo. ¿Y tú? Mi caso es algo similar al de Yuriko, respondió otra voz femenina.
Yo era investigadora científica, genetista. Y debido a mi trabajo y la que respondió vaciló, me convertí en prisionera de personas que querían usar mis conocimientos para crear un arma inteligente. Loki nos rescató a Laura y a mí y nos ofreció su ayuda. ¿Loki hizo qué? El guerrero se quedó congelado como una estatua de piedra. ¿Ofrecido? Frigga también estaba genuinamente sorprendida. ¿Él mismo? Sí se percibía desconcierto en la voz, según entiendo, obtuvo información sobre Laura y sobre mí interrogando al captor de Yuriko, evitando así el inicio de una guerra mundial y el que hablaba volvió a dudar. ¿Sucede algo? Preguntó Frigga con suavidad. Bueno, dijo que lo hizo por las patatas. ¿Por y patatas? Sif compartió plenamente la sorpresa de la reina. Sabía lo que era una patata, pero realizar hazañas dignas de las sagas escaldas solo por eso. Sí. Según él, no crece en Asgard, y como la ama mucho, no podía permitir la destrucción de la tierra y de la humanidad. Eso es típico de Loki, rió la diosa. Jamás admitirá que actuó por impulso de su alma, inventándose un montón de excusas. Ha sido así desde niño. Aunque su comportamiento me sorprende muchísimo. ¿Sorprendida? Preguntó de nuevo, parece que se llamaba Yuriko, nombre extraño. Sí. En más de 1000 años, Loki no ha tenido un círculo íntimo, prefiriendo siempre los libros o la compañía de Thor. Y es aún más extraño que, después de ayudarte, se quedara en lugar de seguir adelante. La voz de Frigga adquirió entonces un tono de interés. Esto es, interesante. Aunque, por supuesto, me sorprende especialmente cómo trata a esta chica, su hija, según tengo entendido, se dirigió claramente a uno de los interlocutores. Mi hijo menor siempre ha evitado a los niños, pero le permite que lo siga por todo el palacio. Increíble. Laura también lo trata de forma extraña, admitió con torpeza la segunda mujer, cuyo nombre aún no se había mencionado. Pero creo que tiene explicación, después de todo, él es el primer hombre que, bueno, no la percibe como una cosa ni como un sujeto de pruebas. ¿No querrás decir? La voz de la reina tembló de preocupación. Sí, el arma inteligente en la que estaba trabajando era Laura. Es una mutante con la capacidad de regenerarse. Gente de las más altas esferas querían convertirla en la soldado perfecta y, en el futuro, establecer la producción de clones tan pronto como se perfeccionara la metodología de entrenamiento. La voz de la narradora tembló, delatando una profunda tensión y la importancia personal que los hechos narrados tenían para ella. Decidida a que seguir escuchando sería completamente indecente, Sif llamó a la puerta. Capítulo 82. Tontería. Ingresar. A Frigga le bastaron apenas unos instantes para transformar su voz, pasando del suave susurro de una mujer común a la imponente autoridad de una reina. Esa capacidad de separar la comunicación personal del tono oficial siempre había provocado cierta envidia en la joven diosa. Ella no podía hacer eso. Mi reina, dijo el invitado haciendo una reverencia cortésmente, sin olvidar dirigir una mirada a las ahora silenciosas compañeras de la esposa de Odín. Una de ellas no despertó ningún interés, una mujer común y corriente que difícilmente habría podido sostener algo más pesado que un huso o un cucharón. Además, su extraña vestimenta parecía bastante ridícula y ajena al entorno del palacio de los gobernantes de Asgard. El otro, sin embargo, y su vestimenta también era inusual, al igual que sus rasgos faciales, que a primera vista parecían similares a los propios de los nativos de Vanaheim, pero aún así no eran exactamente iguales. Pero eso no era lo principal. Una mirada fugaz bastó para que la doncella guerrera reconociera a una compañera guerrera. La postura, la expresión de los ojos, la posición de las manos, en ese momento, esta mortal estaba relajada, pero todo su cuerpo gritaba estar lista para lanzarse al ataque en cualquier instante. No era una señal de desconfianza o agresión, sino simplemente un hábito, un reflejo desarrollado y reforzado. Y era hermosa, observó la diosa con un toque de celos. Una especie de belleza exótica propia de los Vanir, a quienes se parecía ligeramente de rostro. Sif incluso empezó a sospechar por qué Loki había aceptado los servicios de esa mujer tan rápidamente. ¿Los hombres, qué se puede esperar de ellos? Señora Sif, asintió la anciana, dejando entrever un ligero escalofrío en su voz. Una mala señal, que la invitada sin duda habría percibido si hubiera estado menos agitada, pero, por desgracia, no fue así. Mi reina, quisiera hablar con usted y no puede esperar. Estoy algo ocupado con los invitados de mi hijo ahora mismo, dijo, mientras el frío aumentaba. Me disculpo, pero no, la conversación se refiere precisamente a su hijo y muy bien, suspiró la esposa de Odín, volviéndose hacia los mortales.
Les ruego que me disculpen, parece que tengo un asunto urgente. Les sugiero que continuemos nuestra conversación durante la cena de esta noche, si no les importa. Por supuesto, Lady Frigga, respondió la mortal pacífica. Su amiga guerrera simplemente asintió. Entonces nos despedimos, dijo la reina, inclinando la cabeza cortésmente y sonriendo cálidamente. Les recomiendo pasar el tiempo en las plataformas de observación. Pronto comenzará la puesta de sol y podrán disfrutar de una vista preciosa. Gracias por su hospitalidad, dijo Yuriko haciendo una reverencia cortés. Sonriendo una vez más, esta vez solo con los ojos, la diosa mayor se giró hacia la salida e hizo un gesto a Sif para que la siguiera. Pronto estuvieron en el pasillo. Entonces, ¿de qué querías hablar? La sonrisa en los labios de Frigga no duró mucho, solo hasta que se volvió hacia la doncella guerrera. Sobre Thor y Loki. El rey Loki, la corrigió la mujer con un tono que no admitía ni el más mínimo atisbo de desobediencia. Mi hijo es tu rey. En ese momento, la fiel compañera de Thor comenzó a sospechar que sus amigos tenían razón y que ese astuto bastardo no se había opuesto a su conversación con su madre por algún motivo. Me disculpo, mi señora, dijo Sif inclinando la cabeza. Te perdono. ¿Qué querías decir sobre Thor y Loki? Loki y Ellie. La chica respiró hondo, intentando calmarse. Le pedimos que trajera de vuelta a Thor del exilio, porque Asgard necesita el poder del dios del trueno ahora más que nunca, pero se negó, con excusas incomprensibles. Y esto después de lo que Thor hizo por él. Usurpó el trono. ¿Te atreves a acusar a mi hijo de tomar el poder? Preguntó lentamente la reina, sin alzar la voz, pero de una manera que hizo temblar a Sif por dentro. ¿Acaso dices que tiene excusas ininteligibles? ¿Sabes que se marchó a Midgard por su cuenta para no interferir con Thor? Que tuve que encontrarlo personalmente y persuadirlo para que aceptara el trono de su padre, y que solo accedió después de que apelé a su deber. Pepero, el exiliado, Sif habló, perdida. Fue una imposición justa. Como madre, me duele admitirlo, pero como reina, entiendo la decisión de mi esposo. Y estoy sumamente decepcionada de ustedes, que se hacían llamar amigas de Thor, y de Loki. Estoy sumamente decepcionada de ti, Sif. En lugar de frenar la impulsividad del príncipe, decidiste complacer sus caprichos infantiles. Y ahora, la mujer furiosa agitó la mano, como sugiriendo que observaran lo que sucedía en el mundo que las rodeaba. El padre de todos ha caído en un profundo sueño, durante décadas, quizás siglos. ¿Y lo único que haces es calumniar a los Aesir que se vieron obligados a cargar con su peso? Es por eso que, en 1000 años viviendo en Asgard, Loki nunca decidió aceptar a nadie como amigo. Lárgate y no te atrevas a mostrarte ante mí. Mi reina, y dije, lárgate. Un golpe mágico dejó a la chica sin aliento y la lanzó varios pasos hacia atrás. La reacción del público claramente no coincidió con las expectativas de Sif. Y, al anochecer, Asgard. Profundidades del palacio. La bóveda de Odín era una estructura separada dentro del palacio, erigida en la confluencia de dos puentes que atravesaban una sala colosalmente enorme, con capacidad para albergar fácilmente varios estadios terrestres. Cada puente tenía dos tramos estrechos, fácilmente visibles desde cualquier punto. Caer desde ellos hasta el fondo del salón significaría la muerte incluso para un Aesir, tal era la altura, y los constructores se habían asegurado de agradables sorpresas para quien intentara saltar, convirtiendo además toda la superficie interior del salón en una trampa mortal que ni siquiera los dueños del lugar deseaban tocar. Solo se podía acceder al tesoro a través de los puentes vigilados las 24 horas del día, y de ninguna otra manera. Y el monolito del tesoro en sí parecía, desde fuera, una especie de cofre suspendido de cadenas, a pesar de que tenía el tamaño de un buen edificio de apartamentos. Es cierto que quizás esa última asociación no fue más que un reflejo de mi conciencia enferma, que en la infancia se había tomado demasiado en serio una caricatura soviética sobre Koschei el inmortal y su famoso cofre, en el que había una liebre, en el que había un pato, en el que había un huevo, etc., que colgaba de un roble encadenado. En realidad, ya no estoy seguro de nada, no después de haber arrastrado a un niño pequeño al lugar más sagrado de Asgard, literalmente a un depósito de un montón de artefactos divinos mortales. Sinceramente creía que estaba en mis cabales y que tenía buena memoria, pero cuando lo pensé me di cuenta de que, de alguna manera y no realmente. De alguna manera, para nada. Pero espera, y todo es culpa de Odín. Sin duda es culpa suya. Él nos trajo a Thor y a mí aquí casi a la misma edad. ¡Oh, demonios!
Soy su nieto, y resulta que esto es prueba directa de que la idiotez familiar también se me ha transmitido a mí y por un lado, esto, por supuesto, explica muchas cosas de la vida de mi predecesor, pero y por favor, no quiero Capítulo 83. Ataúd. Laura, que caminaba a mi lado, se percató de mi estado de ánimo y dejó de mirar a su alrededor, fijando la mirada de sus ojos marrones en mí. Tuve que recomponerme para no hacer el ridículo delante de un niño. Una pequeña parte de mí, evidentemente responsable de la cordura y la lógica, intentó darme una patada y obligarme a alejar a la niña del pecado, pero y casi habíamos llegado al final del puente, y regresar a las habitaciones de huéspedes para entregársela a su madre llevaría demasiado tiempo y después de todo, 23 es 10 veces más competente y comedida de lo que éramos Thor y yo a su edad. Y si las larvas de estos dos hermanos acróbatas pudieron recorrer el tesoro sin meter la pata, especialmente Thor, entonces ella sin duda lo conseguirá. Sí, todo esto es por respeto a ella, no por mi pereza. Oh, chispa primordial de la creación, ya me estoy convenciendo a mí mismo apelando a la frialdad de una niña de 10 años. ¿Qué me ha hecho Asgard en estas miserables horas? Así pues, con una persistencia digna de un verdadero descendiente de Odín, aplastando los brotes de razón, conciencia y sensatez que había en mí, descendí por el puente hasta las puertas de la estructura suspendida y, haciendo un gesto a los guardias e Inerjar para que permanecieran en sus puestos, entré, arrastrando conmigo a una pequeña niña inocente. La energía mágica acumulada en el tesoro me envolvió la piel con una brisa punzante. Cada trofeo de los logros pasados de Asgard reposaba en su nicho, protegiéndolo de los demás, pero el entorno general aún obligaba a concentrarse y a desechar los pensamientos innecesarios. Gungnir, que tenía en la mano, también reaccionó al poder alienígena. En esencia, fue la lanza la que me permitió sentirlo con mayor intensidad que antes, pero la lanza de los reyes misma me susurró que estaba lista para la batalla, aunque no sentí un peligro real, solo me lo recordó. Me recordó muchas cosas en general. Por ejemplo, fue una sorpresa un tanto desagradable para mí que Gungnir trate el hecho de estar en una dimensión de bolsillo de forma extremadamente negativa. Es decir, yo podía dejarlo de lado, pero se ofendió y no dudó en descargar esa emoción sobre mí. Un intento por averiguar de qué se trataba llevó a que el artefacto me explicara con los dedos, o mejor dicho, con imágenes de sentimientos, que es un símbolo de poder, un objeto de estatus y, simplemente, atractivo, en relación con lo cual no se puede ocultar y sería una vergüenza para quien lo intentara. En otras palabras, todo el mundo debe ver lo increíble que es, siempre. No era capaz de pensar en categorías totalmente comprensibles, pero el significado general era precisamente ese. En resumen, la lanza de Odín y yo aún teníamos que acostumbrarnos la una a la otra, pero ahora mismo eso no importaba. Ahora he venido aquí por el legado de mi otro padre y no toques nada, le advertía Laura en cuanto bajamos los escalones hasta el nivel del tesoro que necesitaba. Casi todo aquí es extremadamente peligroso, aunque parezca roto. La chica asintió con comprensión, permaneciendo en silencio como de costumbre. Recorrimos sin prisa el pasillo central entre los nichos y nos encontramos ante un pedestal con un extraño dispositivo rectangular en el que giraban continuamente haces de luz. El cofre de los antiguos inviernos parecía un cristal azul macizo, engarzado en metal en algunos lugares y facetado en la superficie por un joyero experto. Su magia, poderosa y letal, se sentía a la distancia de varios pasos, arremolinándose como un fino velo alrededor del pedestal, pero permaneciendo inmutable y serena. Para los gigantes de hielo, el cofre era un artefacto aún más valioso e importante que Gungnir y Mjolnir para los asgardianos, pero resultó que mi predecesor nunca se preguntó por qué. En su lejana infancia, Loki se asustó con la historia de Odín de que cualquiera Aesir que intentara usar el poder del cofre de invierno moriría inevitablemente o resultaría gravemente herido, ya que la magia de hielo del artefacto Jotun es incompatible con el poder de los dioses, cuya esencia es la llama y la luz. Ya con la edad, simplemente no le interesaba el trofeo inútil de su padre, que de todos modos nadie le permitía investigar ni sacar del tesoro. Ahora comprendía perfectamente la astuta maniobra del padre de todos, pero aún me inquietaba cierta magia desconocida, lo que me impedía extender la mano y tocar la superficie azul sin más. El poder contenido por la coraza era aterrador. Era ajeno a todo lo que Loki conocía y podía hacer en magia. La llama eterna de Surtur, ubicada en otra parte del tesoro, era mucho más familiar y comprensible, aunque representaba quizás un peligro real aún mayor para cualquier raza divina, ya que no podía ser extinguida por ninguna fuerza, y solo los seres más poderosos eran capaces de someter su poder con su voluntad.
En cuanto se le permitiera traspasar los límites del brasero encantado, devoraría a todos los demás, sin importar muros, armaduras o carne. Sin embargo, no iba a quedarme quieto mirando el juego de luces tras las facetas azules. No vine aquí para acobardarme en el último momento, sobre todo sabiendo que puedo aprovechar el legado de Jotunheim. Pase lo que pase con mi aspecto, no tengas miedo, le advierto a Laura, extendiendo mi mano izquierda hacia el ataúd. Y lo toco con cuidado con un dedo. 1. Un pensamiento cauteloso y etéreo, junto con mi propio poder, se desliza hacia adelante, con la intención de tantear y comprender la esencia del artefacto. Un instante de entumecimiento y un repentino frío intenso, contrarios a los instintos normales, obligan a la mano a sacudirse aún más, quedando completamente apoyada sobre la superficie del ataúd. Pero antes de que la escarcha abrasadora pueda lamer la palma de la mano, es reemplazada por un calor agradable que asciende cada vez más arriba por el brazo. La piel expuesta se torna azul rápidamente a medida que se extiende esta sensación, y simultáneamente con el nuevo color, aparecen en ella patrones en espiral de los gigantes de hielo. La creación de los Jotun me reconoció como uno de los suyos, el cofre de los antiguos inviernos no poseía la interfaz neuronal de los artefactos tecnomágicos asgardianos que me resultaban familiares, pero tenía su análogo construido sobre pura magia. Era más tosco, por no decir más primitivo, pero, si se puede expresar así, se basaba más en instintos, no, fisiología, tampoco del todo, más bien era algo así como un conjunto de reacciones reflejas intuitivamente comprensibles que aparecieron repentinamente en mí. Una sensación muy extraña. Extraña, pero agradable. Además, la interfaz neuronal seguía siendo una interfaz neuronal, aunque basada en una lógica diferente, y gracias a ella pude comprender y apreciar plenamente la funcionalidad del artefacto. Y así lo hice, y apenas pude contener la risa. No, el cofre sin duda podía usarse como arma. En este sentido, era incluso más peligroso que Gungnir, ya que podía abarcar áreas mucho mayores con un solo golpe y, literalmente, cambiar el clima de continentes y planetas enteros, aunque no instantáneamente. Podía utilizarse como medio de control climático, enviando u ocultando una tormenta, e incluso el viento más frío no era difícil de controlar. Pero todo esto palidecía ante su función principal. Era un libro de texto. No, no de esa manera. Era la quinta esencia, la esencia misma de la magia de hielo. El cofre no contenía fórmulas estrictas de escritura rúnica grabadas a fuego en la cabeza, que los Aesir utilizaban para fabricar armas, ni tampoco albergaba conocimientos ni rituales siniestros. No. Simplemente proporcionó conciencia, comprensión de la esencia misma. Y la interfaz neuronal refleja me permitió absorber y asimilar literalmente las técnicas de la magia Jotun, como si no solo hubiera practicado la creación de una lanza de hielo o una armadura de escarcha, sino que realmente hubiera dedicado toda mi vida a la mejora continua en esta dirección, comprendiéndola en matices y detalles tan profundos que ningún maestro reconocido puede presumir. Una sensación asombrosa y extraña, que explicaba bien por qué Odín se esforzó tanto en arrebatarle este auténtico tesoro a Laufey. Tal vez el artefacto tenía limitaciones, definitivamente debía tenerlas, como un cierto nivel de poder del usuario o su sangre, y tal vez un tiempo entre usos, pero aún así, era simplemente yo, me faltaban las palabras. Capítulo 84. Capítulo 84. Thor. Probablemente me habría quedado allí abrazando este milagro durante una semana, adentrándome cada vez más en la esencia de la magia de hielo y comprendiendo las técnicas para crear estos hechizos, tan diferentes a todo lo que había poseído antes, de no ser por el disgusto de Gungnir reflejado en mi cabeza, y algo parecido a una descarga eléctrica que me recorrió el brazo derecho desde la lanza. A las insignias de los reyes Aesir no les gustó mi admiración por otra insignia real. Y aunque la obstinada arma no iba a rebelarse, habiéndome reconocido como su amo, eso no le impidió expresar su desdén hacia algunos Jotun y sus aburridos ladrillos azules. Pero sí, tal vez ahora no sea el momento ni el lugar adecuados, puedo estudiar el cofre con más detalle más adelante, pero por ahora ¿y qué tal me veo? Le pregunté a la chica. Alzaron la vista hacia mi cara, parpadeando pensativamente un par de veces, tras lo cual encogieron los hombros, como diciendo. ¿A quién le importa? Todos ustedes, chicos, se ven iguales. ¿La piel es azul? Exigí definiciones más claras. Y asentir. ¿Ojos rojos? Asiente de nuevo. ¿Hay algún dibujo en la cara? Otro. ¿Vas a quedarte callado así? No pude resistirme.
Y la chica se sumergió por completo en el interés por la brillante pared tras la cual se escondía el guardia del tesoro, de quien, la verdad, no podía saber nada. Bien, envío el cofre de los inviernos a mi dimensión de bolsillo y escucho mis sensaciones por un segundo, pero no, la creación de Jotunheim resultó ser mucho menos exigente que Gungnir y no expresó protestas, aunque seguí sintiendo una conexión con ella. Volvamos, hice todo lo que quería, llamo a la chica y también empiezo a sentir escalofríos recorriendo mi cuerpo al desaparecer el ataúd de mis manos, y junto con él, mi apariencia vuelve rápidamente a su estado normal. Y, a la mañana siguiente. Tierra. Puente Antiguo. Llevaba ya 10 minutos viendo Thor. Thor, que estaba preparando el desayuno. Para quienes conocen a Thor, es una imagen psicodélica. Es decir, era capaz de despellejar un jabalí durante una cacería y asarlo al fuego, pero incluso eso solo lo hizo un par de veces, que yo recuerde. Por lo general, Volstagg era el cocinero del equipo, al ser la persona más interesada y, por lo tanto, la más responsable en este asunto. Pero no, el dios del trueno en el exilio estaba tranquilamente preparando una tortilla en una estufa eléctrica terrestre y claramente esperaba la compañía de los climatólogos, o quienes quiera que sean, para sentarse a la mesa. No olvides echarle sal. Sí, correcto. Gracias, Loki, respondió el grandulón por reflejo. ¿Loki? Oh, qué ojos tan grandes. Loki, hermano. Intentaron abrazarme con fuerza, pero la ilusión se rompió, casi derribando la mesa del comedor. Si intentas estrangularme, pon una cara más simple, yo. ¿Qué? No. El antiguo Thunderer estaba algo indignado, pero dejó de intentar besar al fantasma. Y sí, me alegra verte también. ¿Cuándo aprendiste a usar una estufa? No pude resistirme a formular la pregunta que me rondaba por la cabeza. No es nada difícil. Exclamó el rubio, volviendo a su sitio. Se cambia la temperatura con esto y se remueve con esto, señaló alternativamente el mando de la cocina y luego la espátula. No se puede usar un cuchillo, continuó explicándome el tronador con entusiasmo, se puede rayar el rebozado. Los platos midgardianos son muy delicados. Y las recetas están escritas en este libro. Me mostraron algo parecido a un folleto titulado «Cómo preparar un desayuno sencillo y sustancioso». Por cierto, apágalo, o te quemará, le advertí, tratando de no mostrar con mi rostro cómo me picaba la nuca. Oh. Sí, por supuesto, el grandullón se apresuró a seguir el consejo, moviendo simultáneamente la sartén al quemador contiguo. Pero tras este gesto, vaciló, y el silencio se apoderó de la cocina. Un silencio bastante incómodo, al menos para una esir con una barba rubia corta. Thor intentó decir algo, deslizando sus ojos por mi rostro, y se quedó en silencio. Eres tan elocuente como siempre, suspiré. Bueno, cuéntame. ¿Qué? No entendió. Sé más o menos cómo llegaste a esta vida, intenté mostrar en mi rostro algo que debería expresar compasión, pero, siendo honesta conmigo misma, no lo hice muy bien. ¿Cómo te encuentras aquí? Extraño, insólito, suspiró el hombre con su pecho imponente, bajando la mirada hacia el suelo. Si no fuera por Lady Jane, supongo que habría sido mucho más difícil. Señorita Jane. Fingí no saber de quién hablaba. Una mortal que me ayudó. Le debo muchísimo. Eres sospechosamente benevolente para alguien que se peleó a muerte con su amado padre y fue despojado de sus poderes. Thor estaba claramente avergonzado, y continuó destrozando mi plantilla. Es decir, recordaba que en las películas a menudo interpretaba a una especie de aldeano torpe y tímido, pero el Loki original solo lo recordaba como un carnero testarudo y narcisista. Muy positivo e incluso cautivador con su carisma, pero aún así un narcisista empedernido al que ni los mayores desastres de su vida pudieron avergonzar. Me golpearon bastante fuerte en la cabeza varias veces, dijo finalmente el hombre con un suspiro, como quien admite una realidad amarga pero importante. Eso es. Hago un gesto vago con la mano en el aire, ¿algo bueno? Fui el poderoso Thor toda mi vida, dijo el hijo de Odín, acercándose a la silla más cercana y dejándose caer pesadamente sobre ella, apoyando los codos en las rodillas. En Midgard, primero me atropelló un coche, luego me electrocutaron con una pistola taser y es un aparato que dispara pequeños rayos a través de hilos de cobre. Después, los ayudantes de un curandero me torturaron en la casa de los curanderos, luego me atropelló otro coche, y cuando fui a devolver Mjolnir y bueno, dispersé a todos allí, pero y el martillo se negó a acompañarme, terminó de enumerar el asgardiano sus aventuras con amargura y cansancio. Y ahora y no lo sé.
¿Quieres decir que experimentaste en carne propia lo que es ser débil, y ahora te estás replanteando si fuiste tan bueno durante toda tu vida? Sí, respondió Thor, como si acabara de darse cuenta, alzándome una mirada sorprendida e iluminada. Eso es. Encantador, digo, sacudiendo la cabeza, calculando cómo semejante embrutecimiento de los hijos no acabaría accidentalmente con Odín. Demasiadas impresiones impactantes son peligrosas para un organismo viejo y desgastado. Thor no tuvo tiempo de preguntar qué es exactamente lo que considero encantador, pero sin duda quería hacerlo. Por su expresión ligeramente desconcertada, veo que quería. ¿Por qué no tuvo tiempo? Bueno, los climatólogos, o quienes quiera que sean, si se les nombra correctamente, comenzaron a descender para desayunar. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Vaya, dijo una chica bajita con gafas y cabello castaño oscuro. Al verme, me vio con ropa asgardiana, aunque sin armadura, lo que la dejó perpleja. ¡Ja-ane! Gritó hacia un lado, sin apartar la vista de mí. ¡Ay, otro! Terminó la terrícola la frase con una entonación claramente interrogativa, incluso echando la cabeza hacia los hombros con cierta culpabilidad, sin apartar la mirada de mí. ¿Quién es otra? Preguntó la segunda mujer, apareciendo en las escaleras y mirando a su amiga con expresión interrogante, pero casi de inmediato dirigió su mirada hacia Thor y hacia mí. «Hoy, ¿qué está pasando con Lee?», comenzó una tercera voz perteneciente a un hombre, pero se cortó antes que las anteriores. Capítulo 85. Capítulo 85. N. El orador era un hombre que ya se acercaba a la vejez, pero aún no la había alcanzado, aunque su cabello intentaba activamente abandonar su cabeza en soledad. En cuanto a las chicas, sorprendentemente para el universo cinematográfico de Marvel, resultaron ser bastante guapas. Ambos estaban lejos de Storm, pero comparado con el nivel general de los demás, no estaban nada mal. Al menos, era bastante comprensible porque Thor, a quien Sif había estado persiguiendo durante varios siglos, le prestó atención a esta mortal. Si el respetado Lord Vader no pudo resistirse en su época, ¿qué decir entonces de un simple dios asgardiano? Sí, la segunda chica, obviamente Lady Jane, era la viva imagen de Natalie Portman. No tan joven y encantadora como en los papeles de Matilda en Leon o Padmé Amidala en La amenaza fantasma, pero aún conservaba su belleza, aunque algo desvanecida. O tal vez sea solo mi lado fantasioso el que habla. Amigos míos, mi hermano hizo una leve reverencia, algo insignificante, pero considerando que estábamos hablando del Thunderer, casi me quedé boquiabierto, incluso conociendo toda la historia. Thor. ¿Quién es este? Padmé me señaló con el dedo torpemente, mirando esperanzada al grandulón. Curiosamente, parece que todavía no se creía del todo la historia de mi hermano, por eso mi ropa causó un estupor mucho mayor del que podría haber causado. Sin embargo, ¿qué más se podía esperar? Al fin y al cabo, el exiliado ya no poseía poderes divinos ni artefactos, y su comportamiento e historia revelaban más bien un trastorno mental que un origen sobrenatural. Y aún así, ella no se negó a darle cobijo y las mujeres son criaturas verdaderamente extrañas. Permítanme presentarles a mi hermano Loki, olvidándose de sí mismo, el dios del trueno intentó darme una palmada en el hombro, lo que provocó una momentánea alteración de la estabilidad del fantasma y un asombro aún mayor en los rostros de los mortales. ¿Loki? La chica de las gafas parpadeó rápidamente. ¿No es ese el tipo que siempre está conspirando contra ti? Bueno, me dirijo a Thor, ¿qué has logrado contarme sobre mí esta vez? Nada. Dijo el rubio, levantando las manos con sinceridad en un gesto defensivo. ¿Qué tramaba sobre mí otra vez? Preguntó con voz exigente a los humanos, atormentada por presentimientos terribles que se intensifican rápidamente. Espero que al menos esta vez hayamos evitado convertirnos en yegua y parir potros. ¿En una yegua? Ahora Padmé parpadeó desconcertada. Cada vez que aparece en Midgard, difunde algún rumor absurdo sobre mí, que tus cronistas repiten en todos sus libros durante siglos. ¿Qué rumor era esta vez? Nada. Absolutamente nada. La chica negó con la cabeza. Solo que tú y Padmé titubeó, sin saber cómo elegir las palabras adecuadas, y lanzó miradas pidiendo ayuda a gritos a Thor. Hermano, esta vez de verdad que no dije nada. Dijo este último, dando un paso al frente y recibiendo el golpe. No recordemos eso y no, lo recordaremos. Lo interrumpí. Debo saber qué leyenda te debo por esta vez. No se parecen mucho y comentó la mujer de las gafas. Me refiero al pelo. Se corrigió rápidamente al notar nuestras miradas.
somos medio hermanos, me encojo de hombros, preparándome para retomar el tema. Loki, te equivocas. Exclamó Thor, y al instante comprendí lo que estaba a punto de suceder y cientos de imágenes aparecieron ante mis ojos. Como Thor, enfurecido, comenzó a soltar sus discursos pretenciosos, arrasando con toda lógica y sentido común, pero llenos de emoción, expresividad y total desprecio por su interlocutor. Me dolían los dientes y siempre tengo razón. Exclamó, levantando la mano para detener las palabras que el hijo de Odín estaba a punto de pronunciar. Esto debe detenerse a toda costa. Hay que atajarlo de raíz, o enviaré al destructor. Vale, dejémoslo, dijo el grandulón, abriendo la boca de nuevo, lo que me obligó a hacer otro gesto similar para evitar su segundo comentario. Dejémoslo. Ambos temas. Bien, exhaló el rubio, visiblemente superado por la situación. Continuemos con la presentación, me dirijo a los científicos. Padmé, hago una especie de reverencia a la líder obvia, grupo de apoyo, los demás científicos también hicieron algo. Me llamo Jane Foster, se presentó, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Viniste por Thor? No, niego con la cabeza, aún no puede aparecer en casa, pero estoy trabajando en ello. ¿De verdad? Gracias, hermano. Exclamó este gigante ingenuo con sinceridad. No lo menciones todavía. ¿Y qué? Levanté una ceja, mirando expectante a las dos personas que no se habían presentado. ¿De verdad eres Loki? Preguntó la segunda chica, amiga de Jane, armándose de valor. Oh, sí, soy Darky Lewis, respondió ella. Eric Selvig, se presentó el hombre. Encantado de conocerte, dijo, con toda la cortesía del mundo. Y respondiendo a tu pregunta, sí, soy el mismísimo Loki, dios de la magia, la intriga y lo que en internet se conoce como trollear. ¿Has oído hablar de Tony Stark? Pues de eso soy más o menos responsable. Ajá, Jane frunció el ceño, mirando bajo sus cejas. Titubeó, aunque era evidente lo que quería preguntar. Después de todo, Thor no podía demostrar nada, pero los mortales querían presenciar milagros. En silencio, creó un par de ilusiones más junto al fantasma. ¡Guau!, exclamó Darky con admiración una vez más. Sí, respondo con una triple media sonrisa, disfrutando de las caras de la gente y sus bocas ligeramente entreabiertas. Pero, en realidad, ¿por qué vine? Siéntate, no hay necesidad de reaccionar con tanta vehemencia. Desechando los fantasmas que me rondaban la cabeza, señaló la mesa. Necesito encontrar otro plato, le informó Darky a su jefe en voz baja, insinuando algo. No te molestes, digo, negando con la cabeza. No es que me oponga a participar en un evento tan trascendental como degustar comida preparada personalmente por el mismísimo dios del trueno, y no solo personalmente, sino en una cocina moderna, pero, por desgracia, estoy en otro planeta y esto es solo una ilusión. ¿Cocinas muy pocas veces? ¿De verdad estás en otro planeta? Preguntaron Darky y Jane al mismo tiempo, respectivamente. No lo vas a creer, estoy tan sorprendida como tú, le digo confidencialmente a la señora de las gafas y luego me dirijo a Foster. Sí, Padmé, estoy en otro planeta. Loki. Thor se indignó, pero yo fingí sufrir de sordera selectiva. O mejor dicho, disfrutarla. ¿Por qué me llamas de una manera tan extraña? ¿Qué significa esta palabra? La científica entrecerró los ojos con una diferencia de una fracción de segundo. No puedo creerlo, murmuró Selvig mucho más bajo. Yo tampoco, respondí, naturalmente, citando su comentario. Claramente algo anda mal en este universo. Sales de casa para reflexionar sobre lo eterno, para comprenderte a ti mismo, para evitar un par de apocalipsis planetarios y de repente empieza algo de locura, y de donde menos te lo esperas. Le lancé a Thor una mirada sumamente expresiva. ¿Un apocalipsis? Preguntó Darky de nuevo. Hablando de eso. Exclamé animándome y creando la ilusión de un mapa de los alrededores inmediatos entre nosotros. Por aquí hay una casa arrogante abandonada, señalo el lugar donde dejé el auto descuidadamente, hay algo de dinero en la guantera, unos 5.000, y la nevera está llena de comida, solo que la batería está a punto de agotarse. ¿Podrías venir a recogerla? Hay algunos recuerdos, sería una lástima que los robaran. Hermano, comenzó Thor, pero lo interrumpí, lanzando simultáneamente una ilusión distractora mezclada con su gestión sobre los humanos para que creyeran que habían sido persuadidos para sentarse a la mesa. Capítulo 86. Capítulo 86. Visita. Hermano, comenzó Thor, pero lo interrumpí, lanzando simultáneamente una ilusión distractora mezclada con su gestión sobre los humanos para que creyeran que habían sido persuadidos para sentarse a la mesa.
Déjame explicarte algunas cosas antes de que digas nada. Para empezar, sí, yo estaba en Midgard cuando intentaste comprar un gatito para montar. El rostro de Thor se transformó en una expresión de auténtico horror. No porque se diera cuenta de las absolutas tonterías que había estado diciendo, sino más bien porque se dio cuenta de lo despiadadamente que podía burlarme de él por ello. Y no me mires así. Yo estaba mucho más avergonzado en ese momento que tú ahora. Protesté indignado. Segundo, actualmente estás despojado de tus poderes, lo que significa que necesitas comida, ropa y refugio humanos. Y tercero, como hombre adulto y sano, vivir a costa de una mujer frágil está por debajo de ti, hermano. ¿Qué quieres decir? Miró a su alrededor frenéticamente, pero al ver que los mortales ya estaban tomando asiento en la mesa, inmersos en la ilusión, se relajó un poco. ¿Quieres decir? La ropa que llevas puesta, la comida que estabas cocinando, no apareció de la nada, ¿verdad? Como príncipe de Asgard, estás acostumbrado a tener todo lo que necesitas sin pensar de dónde provienen esas cosas. Dudo que hayas conseguido ganar un salario o reunir los fondos necesarios para comprarlas, lo que significa que te las compraron. A juzgar por su situación, Lady Jane no es una mujer adinerada, y tales gastos pueden suponer una carga considerable para ella. Pero, ella no dijo nada de eso, respondió este adolescente corpulento, completamente estupefacto. Y no lo hará, porque se llama cortesía. Aunque en realidad no entiendo por qué te está ayudando, bueno, tal vez sí lo entiendo, sonreí. Siempre has sido popular entre las mujeres. A diferencia de la reacción que esperaba, Thor no lo negó con vehemencia ni sonrió con arrogancia. Me miró como si en ese preciso instante estuviera revelando los secretos más profundos del universo, de la existencia y de todo lo demás. ... En fin, para ti y para mí, esto no es más que papel y calderilla, pero para una persona común y corriente, es un asunto serio. Esos 5.000 te durarán un par de meses. Así que deja de hacerte el tonto orgulloso y acepta la ayuda cuando te la ofrezcan. Terminé mi discurso, y. Oh, milagro de los milagros. Thor pareció pensativo. Tendré que encontrar la manera de recompensar a quien quiera que haya orquestado su reciente paliza. Parece que estos héroes terrícolas lograron lo que Odín no pudo conseguir en más de un milenio. Obligaron al dios del trueno a reflexionar y evaluar las consecuencias de sus actos y los motivos de quienes lo rodeaban. Sí, sin duda se merecen una bonificación. Tendré que hacer algunos ajustes en sus tarjetas de nómina o cuentas bancarias. Afortunadamente, el sistema de pago digital de la Tierra ofrecía el mayor margen para cualquier manipulación de números de cuenta, no solo para alguien que tuviera a su alcance la base tecnomágica de Asgard, sino literalmente para cualquiera que hubiera evolucionado hasta el punto de poder realizar viajes interestelares. Por cierto, una característica que he estado explotando descaradamente desde mis primeros días en Nueva York, pero SHH. Es un gran secreto, especialmente para el personal de cierto internado privado. Gracias, hermano, dijo el hijo de Odín, saliendo de su ensimismamiento y asintiendo seriamente. Ve a sentarte a la mesa y desharé el hechizo, indiqué con la cabeza hacia la silla vacía donde se encontraba la ilusión de Thor. Ah, cierto, dijo el grandullón sentándose, recogiendo sus cubiertos, y los humanos volvieron a estar en línea al instante. Pásame la sal, por favor, le pidió Darky de inmediato, moviendo las mandíbulas con energía. Maldita sea, no puedo resistirme. ¿Y por qué no debería? Vaya, dejé caer el comentario con énfasis, atrayendo su atención hacia mí. Mi querido hermano la cagó, huyó a la Tierra, las autoridades locales le dieron una paliza y ya está sentado a la mesa rodeado de 2 mujeres guapas y un borracho escandinavo. Hay cosas que nunca cambian. Espero que al menos no hayas roto ningún plato en las tabernas locales. Tos. Un ataque de tos milagrosamente sincronizado se apoderó de todos los comensales. Ya veo, les dije para terminar. Bien, ya pasé por aquí, les entregué el paquete, fingí pensar, creo que eso es todo. Ah, cierto, casi lo olvido, tienen a 2 tipos raros de Shield en el tejado de al lado, vigilándolo todo. Les distraje la vista, pero es mejor que no hablen demasiado de mi visita. Bueno, me voy, no me extrañen. Y dejé caer la ilusión bajo la mirada de 4 pares de ojos rebosantes de sentimientos y emociones. Un par de días después, Asgard. El dispositivo cilíndrico sobre el banco de pruebas atrajo el núcleo de neutronio hacia su zona activa, y contuve la respiración.
Un segundo, dos, una breve pulsación emanó del interior del reactor, perceptible incluso para mi percepción mágica, y una luz blanca comenzó a filtrarse a través de los elementos transparentes de la carcasa, brillando con mayor intensidad con cada ciclo de la invención de Tony Stark. Funcionó. Había logrado replicar el reactor Ark utilizando la base elemental de Asgard con bastante rapidez, pero el paladio como núcleo no se ajustaba a mis necesidades, así que emprendí algunos experimentos y modificaciones. Conociendo la mecánica subyacente exacta gracias a la memoria de Stark, complementándola con mis propios conocimientos y utilizando la forja atómica, todo el proceso duró poco más de 24 horas. Como sospechaba, la arquitectura del reactor podría adaptarse para el metal Uru y el neutronio. Y en ese preciso instante, pude sentir que el neutronio arrojaba resultados muy superiores. El flujo de energía de luz viviente envolvía el banco de pruebas en una densa neblina, perceptible incluso a través de los campos de fuerza protectores. Sin duda, esto se debió en gran parte a Gungnir, que había magnificado mi sensibilidad a la magia y mi percepción del mundo varias veces, pero el resultado fue magnífico de todos modos. Justo lo que necesitaba. Tras dedicar un par de horas más a realizar todas las pruebas posibles varias veces, y asegurarme de que el reactor había alcanzado de forma estable su modo operativo y que definitivamente no iba a explotar, ni emitía radiación dañina fuera de su carcasa blindada, imprimí un soporte adecuado en el equivalente a una impresora 3D de Asgard. Tras coger el producto terminado, salí rápidamente del taller. Tras 10 minutos de caminata a paso ligero, llegué al ala residencial del palacio y, pocos minutos después, me encontraba en las habitaciones de Odín. Al entrar en la habitación y encontrar a mi madre en su puesto habitual junto a la cabecera de la cama, refrené mi impulsividad y, con respeto, comencé a caminar despacio y en silencio. «Loki, ¿ha ocurrido algo?» Frigga me miró con preocupación, y alcancé a percibir vagamente que estaba interrumpiendo algún tipo de actividad mágica. Probablemente se estaba comunicando con alguien mediante una ilusión. Sí, estoy casi listo para resolver el problema con Jotunheim. Me acerqué a la cama de Odín, dejé a Gungnir a un lado y desplegué las patas telescópicas del soporte, pero no podía continuar hasta que hiciera algo primero. El soporte del reactor fue desplegado y colocado directamente sobre el pecho del padre de todos, tras lo cual el reactor fue cuidadosamente encajado en su centro. ¿Qué es esto?, preguntó la diosa frunciendo el ceño con desconcierto, sintiendo claramente ya la energía de la luz viviente. Capítulo 87. Capítulo 87. Destructor. ¿Qué es esto?, preguntó la diosa frunciendo el ceño con desconcierto, sintiendo claramente ya la energía de la luz viviente. Es un invento de un amigo mío. Yo solo le hice algunos ajustes, respondí casi automáticamente. La mayor parte de mi atención consciente estaba dedicada en ese momento a dirigir la energía bruta que emanaba del portal y a fijarla en un ciclo estable. Gracias a las nornas no fui demasiado perezoso como para transformar la carcasa del reactor en un artefacto de contención adecuado. Era primitivo para los estándares asgardianos, claro, pero perfectamente suficiente para esta tarea en particular. Creo que ya puedes sentir lo que hace, continué en voz baja. No estoy del todo segura de que saque a padre del sueño de Odín más rápido, pero sin duda hará maravillas por su salud en general. Esto es increíble, susurró la reina, levantándose de su silla. Extendió la mano, con un ligero temblor, mientras la posaba sobre el reactor, que vibraba suavemente y resplandecía con intensidad. Luz viviente, susurró, con los ojos muy abiertos por el asombro, como si no pudiera creer del todo la evidencia de sus propios sentidos. ¿Qué gran hechicero forjó semejante milagro? No te lo vas a creer, pero el tipo ni siquiera sabía que existía la luz viviente cuando la construyó. Le sonreí, retrocediendo finalmente mientras el hechizo de contención se establecía en un ciclo autosostenible. Es simplemente un genio idiota. No tengo palabras para describirlo. Ah, por cierto, cambié a un tono más serio, le prometí regalarle una nave espacial, pero aún no he tenido tiempo de armarla. Sí, por alguna razón, no regreso de Jotunheim, he registrado su dirección y todas las instrucciones necesarias en la base de datos del trono. Solo, asegúrense de que quien se lo entregue le dé algo que no sea demasiado avanzado tecnológicamente, por favor. Intentará inmediatamente convertirlo en un arma de destrucción masiva, y el hombre ya inventa demasiadas de esas. Hijo, ¿qué estás tramando? Los instintos maternales de Frigga se impusieron al instante a su fascinación por el reactor. Se irguió, entrecerrando los ojos. Voy a resolver el problema de Jotunheim. De forma radical, pero elegante.
Extendí la mano y agarré a Gungnir, que flotaba justo donde lo había dejado. El metal dorado se sentía cálido y receptivo en mi mano. No te preocupes, el plan es sólido. Solo tendré que interpretar el papel del héroe temerario y sediento de venganza por un tiempo. Loki. ¿Qué has hecho? La diosa frunció el ceño, su preocupación multiplicándose por 10, tal como yo sabía que sucedería. Es solo una de mis bromas clásicas, dije con una sonrisa despreocupada y desdeñosa. Nada demasiado serio. Nada peligroso. La gente no deja su testamento en el trono por nada grave ni peligroso, replicó Frigga, completamente inmune a mi encanto. Es solo una precaución, madre, dije, tratando de evitar con delicadeza el tema incómodo. Ya sabes, ese tipo de previsión básica que, si Odín la hubiera ejercido, habría evitado todo este lío actual. Loki, no intentes desviar la conversación. Ese truco no funciona conmigo. ¿Qué? ¿Estás planeando? Solté un largo y profundo suspiro, dejando caer mi máscara de superficialidad. Bien. Voy a charlar un rato con Laufey a mi estilo habitual, tan irritante. Lo voy a provocar hasta que llegue al estado mental de un Volstagg con una resaca terrible, momento en el que hará alguna estupidez increíble. Probablemente varias estupideces. Y me aprovecharé de esos errores. En resumen, volveré para la cena, no me extrañan demasiado. Hice una pausa, mordiéndome el interior de la mejilla por un segundo antes de continuar, dejando de lado su tono teatral. Es la forma más sencilla, rápida, fiable y pacífica de resolver esto. La alternativa es una guerra de exterminio total en todos los reinos, y de verdad, no quiero que lleguemos a eso. Así que, deséenme suerte y esperen mi regreso. Has crecido tanto, sonrió Frigga, aunque sus ojos brillaban con lágrimas de tristeza contenidas. Bueno, alguien tiene que ser el adulto responsable en esta familia, dije, lanzando una mirada severa y reprochadora a la figura dormida de Odín. Sabía perfectamente que probablemente nos estaba observando y escuchando desde el plano astral. Esperaba que sintiera vergüenza. Muy improbable, pero bueno, soñar no cuesta nada. Cuídate mucho, hijo mío. Dio un paso al frente y me rodeó con sus brazos. Me quedé paralizada por un segundo. Una punzada repentina e intensa de incomodidad y culpa injustificada me atravesó el pecho. Por supuesto, madre, murmuré, devolviéndole el abrazo antes de retroceder suavemente. Di media vuelta, con la capa ondeando ligeramente. Mi camino me llevaba directamente a la bóveda. Si iba a hacerlo, tenía que hacerlo de inmediato. No podía seguir procrastinando. ¿Por qué has traído al destructor, rey? La voz atronadora de Heimdall resonó en el observatorio Bifrost mientras yo entraba. O mejor dicho, mientras entrábamos. Justo detrás de mí iba la obra maestra semi-inteligente de la tecnomagia asgardiana, un imponente golem de metal oscuro y puntiagudo capaz de vaporizar a todo un regimiento de guerreros Aesir de élite sin inmutarse. Acababa de sacarlo del santuario más profundo del palacio. Decidí que el puente arcoíris necesitaba un centinela, afirmé lo dolorosamente obvio sin una pizca de emoción. Mediante mi conexión mental con Gungnir, ordené al autómata apocalíptico que se detuviera y adoptara una postura defensiva justo en la entrada de la sala dorada esférica. ¿No confías en mí?, preguntó el guardián del puente con gravedad, mientras sus ojos dorados recorrían la enorme y corpulenta figura del guardián supremo de la bóveda. No tengo la más mínima duda de tu honor, tu nobleza o tu absoluta devoción a Asgard, Heimdall, capté su mirada, dejando que mi voz descendiera a un tono gélido, teñido de una ironía mordaz y pesada. Y esa es precisamente la razón por la que el destructor montará guardia aquí mismo. Ya sabes lo incómodas que se ponen estas situaciones. Cuando un guerrero condecorado y perfectamente leal decide de repente que su honor le obliga a hacer algo completamente estúpido, como ayudar a provocar una guerra galáctica, o tenderle una trampa al príncipe heredero para que sea exiliado. En fin, todas esas situaciones incómodas. Dejé que el silencio se prolongara, dándole tiempo suficiente para procesar la expresión letal de mi rostro. ¿Nos entendemos? El rostro de Heimdall se petrificó a mitad de mi discurso. ¿Qué se espera de mí?, preguntó secamente. Primero, te callarás la boca sobre todo lo que veas y oigas hoy en Jotunheim, espeté, rompiendo el contacto visual y caminando con determinación hacia el borde de la plataforma del portal. Solo podéis contárselo a mi padre, a mi madre o a Thor, cuando por fin regrese. Mientras caminaba, dejé que mi magia me envolviera. Mi traje terrestre, hecho a medida, se disolvió, siendo reemplazado sin problemas por mi armadura asgardiana, ahora reforzada con el indestructible adamantium de la tierra.
El peso familiar del casco con cuernos se posó sobre mi frente. Y segundo, me volví para mirarlo, encontrándome con su mirada ámbar, mística y ardiente. Si los gigantes de hielo me atacan durante mi encuentro con Lao Fei, abrirás el puente arcoíris. Y no lo cerrarás hasta que Jotunheim quede reducido a un puñado de polvo cósmico a la deriva. Esas son mis órdenes como rey de Asgard. Las primeras, y muy posiblemente, las últimas. Durante varios segundos, Heimdall permaneció en absoluto silencio, asimilando la magnitud apocalíptica de la orden. Luego, muy lentamente, sus pesados párpados se cerraron y bajó la cabeza. Así se hará. ¿Fui solo yo, o percibí un leve destello de respeto genuino en el profundo barítono del guardián? ¿O tal vez solo estaba proyectando mis propias intuiciones? Envíame cerca del palacio, ordené, dándole la espalda y mirando hacia el vacío. Golpeé el talón de Gungnir contra el suelo cristalino. Un zumbido grave y resonante vibraba a través del metal y de la habitación, sellando simbólica y literalmente la autoridad absoluta de la orden. El gigantesco guerrero de piel oscura no respondió con palabras. En cambio, el agudo y metálico chasquido de su gran espada al deslizarse hacia el pedestal de control respondió por él. Los colosales engranajes del observatorio se pusieron en marcha. A mis espaldas, comenzaron a crepitar y a generar violentos arcos eléctricos. Gracias al vínculo mental que me proporcionaba Gungnir, podía verme a mí mismo desde atrás, mirando a través de la visera brillante del destructor como si fuera un segundo cuerpo. Capítulo 88. Duelo. Gracias al vínculo mental que me proporcionaba Gungnir, podía verme a mí mismo desde atrás, mirando a través de la visera brillante del destructor como si fuera un segundo cuerpo. Durante unos tensos segundos, el Bifrost concentró sus aterradoras energías en las coordenadas exactas que necesitaba, y entonces, un destello cegador de resplandor multicolor me engulló por completo, arrastrándome hacia la aullante y prismática corriente del túnel dimensional. El vuelo fue corto. Brutalmente corto. Me expulsaron violentamente de la luz, mis botas golpeando contra los páramos helados y escarpados de un mundo oscuro y sin sol. El aire aquí era un arma física. La gélida ráfaga se abalanzó sobre mis pulmones, pero antes de que pudiera siquiera intentar perturbar mi fisiología divina, impulsé mi voluntad hacia afuera. En lo más profundo de mi ser, se desplegó una nueva sensación, un poder que había absorbido, no, despertado, a través de mi breve comunión con el cofre de los antiguos inviernos. La magia del hielo, antigua y terrible, fluía por mis venas junto con mi sangre. Sentí cómo mi piel se transformaba, la ilusión de los Aesir se desvanecía para revelar el profundo azul cerúleo de un Jotun. Sentí que mis ojos se teñían de un carmesí intenso. Los intrincados patrones espirales en relieve de mi verdadera herencia se grabaron en mi piel. Al instante, incluso el frío efímero y fantasmal del mundo muerto se desvaneció. Ya no solo sobrevivía al frío. Ahora yo era el frío. Al alzar la vista, divisé las ruinas irregulares e imponentes del Palacio Real de Jotunheim que se alzaban en el crepúsculo eterno que se extendía ante mí. Apreté más fuerte a Gungnir y comencé una marcha lenta y mesurada hacia adelante. Ya sabían que estaba allí. El comité de bienvenida llegaría en breve. Podría haber ocultado fácilmente mi presencia. Podría haberme escabullido entre sus sombras. Pero no lo hice. Intrusión y... Comenzó a bramar el primer patrullero gigante de hielo, ataviado con una gruesa armadura de hielo, antes de congelarse en seco. Sus ojos se abrieron de par en par y su mandíbula cayó al suelo. Su escuadrón reaccionó exactamente igual. Ver la absoluta y desconcertante expresión en sus horribles rostros fue sorprendentemente satisfactorio. ¿Y cómo no iban a estarlo? No todos los días se ve a un enano espeluznante y raquítico paseándose portando el arma personal del rey de Asgard. Y sí, para los estándares de altura y belleza de los Jotun, yo era un enano raquítico y espeluznante. Me imagino que la guardia real de la última dinastía Targaryen habría sentido exactamente lo mismo si Tyrion Lannister se hubiera acercado de repente a ellos montado en un dragón vivo y blandiendo la espada Blackfire. Llévame a Lao Fei, exigí, decidiendo aprovechar la oportunidad mientras el hierro, o mejor dicho, el hielo, estuviera caliente. Metafóricamente hablando, claro. Vale, lo admito, estaba un poco nervioso. Aunque por fuera mantuve una compostura impecable, por dentro no temblaba precisamente, pero mi tendencia a hacer chistes malos como mecanismo de defensa estaba a flor de piel. Los gigantes intercambiaron miradas de incertidumbre, preguntándose claramente qué demonios hacer en esa situación. Tras un momento de torpeza, los guerreros concluyeron que aquello les superaba con creces.
Formando una improvisada guardia de honor a mi alrededor, me escoltaron al interior. Fue una larga caminata. 1 hora y media, tal vez 2, de un paisaje completamente monótono. Hielo y oscuridad, oscuridad y hielo, enmarcados por las anchas espaldas y costados azules de mis acompañantes. Finalmente, nuestra caminata terminó en un palacio tan sombrío y oscuro como el mundo mismo. La estructura se alzaba imponente sobre los acantilados helados, extendiéndose cientos, si no miles, de metros hacia el crepúsculo eterno. Sus imponentes bastiones podrían haber infligido un daño inmenso a cualquier ejército invasor, incluso a los Aesir y los Vanir. Y de hecho, lo hicieron en el pasado. Los pasillos, las galerías y los corredores estaban tan vacíos y sombríos como el mundo exterior. Parecía que allí no había nada más que el débil eco de nuestros pasos. Ni siquiera la escarcha crepitaba, como si estuviera impregnada de una atmósfera de silencio universal. Una impresión engañosa, por supuesto. Nos habían estado observando casi desde la entrada. Sentía la atención de los Jotun como si me clavaran espinas heladas bajo la piel. Pero nadie fue más allá de observar, y finalmente, nos encontramos ante el trono de hielo. Allí estaba sentado un gigante anciano, enjuto pero aún inmensamente poderoso, rodeado de su guardia personal y sus cortesanos. Lao Zei en persona. ¿Qué quieres, mestizo? Siseó el Jotun con desprecio, sin molestarse en hacer ningún gesto ni siquiera en alzar la voz. ¿De verdad quieres que lo anuncie delante de todos? Pregunté con una sonrisa burlancia. Como desees, padre. Una oleada de susurros recorrió la sala. Sorpresa, incredulidad, burla, indignación y malicia. Los labios del gigante de hielo se crisparon en un fugaz atisbo de gruñido, mientras sus enormes manos se aferraban a los reposabrazos de su trono. No tengo hijo. Murió en el hielo hace muchos siglos, respondió el gobernante del planeta, con una voz que sonaba como el susurro de una ventisca, sin delatar absolutamente ninguna otra emoción. Declarar cobardemente muerta la fruto de tu pequeño encuentro con una diosa asgardiana, ¿no te parece patético? Sobre todo si recordamos de qué diosa se trataba. Volví a sonreír con sorna, disfrutando enormemente de la forma en que el rostro de Lao Zei se contorsionaba. Claro que sí. Él ya entendía por qué estaba allí y qué quería. Y también comprendía que probablemente no tendría otra opción. Sea como fuere, he venido a exigir venganza. La sangre de un traidor, derramada en un duelo. Eso es lo que dictan nuestras leyes, ¿no es así, padre? ¿Por qué debería luchar contra ti? Preguntó Lao Zei en voz baja, mientras sus ojos rojos seguían con recelo mis movimientos desde su trono. Porque si te niegas, o si ordenas a tus secuaces que se unan contra mí, el puente arcoíris se abrirá. Atacará Jotunheim y destrozará este mundo, respondí con una sonrisa fría, permitiéndome relajarme un poco. Si mi interlocutor hubiera atacado antes de que yo estableciera los términos, las cosas se habrían complicado, considerablemente más. Lao Zei se levantó de un salto de su trono, apretando los puños en un arrebato de emoción, mientras que sus cortesanos, por el contrario, se quedaron paralizados por la tensión. Entonces tú también morirás, prometió el gigante de hielo en un susurro ensordecedor, hirviendo de rabia. Tal vez me encogí de hombros con indiferencia. O tal vez no. ¿Quién sabe qué precauciones habré tomado? Una sonrisa mordaz se dibujó en mi rostro. La pregunta es, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? ¿Entrar en una pelea sabiendo que incluso si gano, mi mundo seguirá siendo destruido por Asgard? Preguntó el Jotun lentamente, tratando de imitar mi burla, mientras su mirada carmesí se posaba en la lanza del rey que sostenía en mi mano. Esa también es una posibilidad, no lo negué. Suponiendo, claro está, que me quieran tanto en Asgard que busquen vengarme desafiando las leyes sagradas de un duelo justo, o tal vez simplemente usen el ruido como una excusa conveniente para resolver el problema de Jotunheim de forma radical y culparme de todo. Frunciendo los labios, adopté una expresión irónica. La reputación de Loki en los 9 reinos era bien conocida, al igual que el hecho de que la mitad de Asgard me despreciaba. Esto no demostraba nada, pero añadía un toque de incertidumbre a sus intentos de calcular las acciones de Asgard. En cualquier caso, tienes un 50% de posibilidades, continué. Lo cual, a mi parecer, es muchísimo mejor que la aniquilación garantizada de tu planeta si tienes demasiado miedo de enfrentarte a mí. Tú, nada, siseó Lao Zei entre dientes apretados. ¿Crees que puedes obligarme tan fácilmente? No entiendes la situación. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero en ese momento, eso no me impidió mirarlo con desprecio. Ya lo hice. Hoy morirás.
La única opción que te queda es, solté una risita nerviosa, un reflejo nacido puramente de la memoria muscular del cuerpo para las travesuras, permanecer en la memoria de tu pueblo como un gobernante que no tuvo miedo de responder por sus errores ante su hijo, o no permanecer en la memoria en absoluto, porque no quedarán Jotunes, ni Jotunein mismo. Maldito seas, Siseon y vis a vis. Ya estoy condenado, respondí, extendiendo los brazos con alegría. Desde que nací, la sangre de los monstruos más grandes de los 9 reinos corre por mis venas. ¿Acaso no es una maldición? Entonces, ¿qué será? De acuerdo. El gigante hizo que el hielo que separaba su trono del salón principal se abriera. Después de todo, que el rey de Asgard venga personalmente a posar en nuestras tierras es algo excepcional. ¿Por qué no darle lo que quiere? Lao Zei se burló con malicia. Despeje en el suelo. Los Jotun obedecieron al instante, retrocediendo rápidamente hacia los bordes de la vasta sala. Te reto a un duelo, aquí y ahora. Cualquiera que se interponga tendrá que rendir cuentas ante mí personalmente, ladró, lanzando una mirada letal a sus guardias demasiado celosos antes de volver a centrar toda su atención asesina en mí. Capítulo 89. Capítulo 89. Agradecimiento. Te reto a un duelo, aquí y ahora. Cualquiera que se interponga tendrá que rendir cuentas ante mí personalmente, ladró, lanzando una mirada letal a sus guardias demasiado celosos antes de volver a centrar toda su atención asesina en mí. En el instante siguiente, me encontré girando para esquivar una ráfaga de afiladas lanzas de hielo que casi me clavaron la cabeza a los hombros. El suelo bajo mis pies se cubrió rápidamente de una escarcha traicionera, aunque eso me preocupaba muy poco. Una flecha llameante de fuego puro y condensado salió disparada de la punta de Gungnir, mientras que mi mano izquierda, extendida hacia Lao Zei, lanzó un rayo de hielo sólido, oculto tras una sutil ilusión que modificó su trayectoria lo suficiente como para despistarlo. El cofre de los inviernos ancestrales me había dado mucho, y el simple hecho de estar en este páramo helado parecía susurrarme exactamente cómo usar mejor su magia autóctona. Solo había tenido 2 días en Asgard para asimilar este nuevo conocimiento e incorporarlo a mi repertorio. Naturalmente, no era mi principal fuente de energía. Por muy magnífico que fuera el artefacto del gigante, no podía reemplazar siglos de memoria muscular y práctica. No basta con conocer los hechizos. Hay que integrarlos a la perfección en el ritmo del combate. Sinceramente, solo necesitaba que se notara que estaba usando magia de hielo, por si acaso el tono azulado de mi piel no fuera suficiente para legitimar este duelo a los ojos de los lugareños. Era un escenario muy improbable, pero me estaba preparando para cualquier resultado posible, incluso para los más absurdos. Mientras tanto, Lao Zei exhaló un enorme y aullante cono de cero absoluto en mi dirección y se abalanzó hacia adelante para acortar la distancia. Dado su enorme tamaño y su fuerza bruta, arrastrarme a una brutal refriega era su mejor opción. Ni siquiera blandir la lanza del rey me dio ventaja en alcance. Contra su imponente figura, el Jotun seguía teniendo la ventaja en cuanto a alcance. Sin embargo, toda esta pelea fue una farsa teatral descomunal. El gigante de hielo era muy consciente de que no podía matarme. Si moría, Eindaya abriría el Bifrost y partiría Jotunheim como una nuez. Yo, en cambio, no tenía absolutamente ninguna restricción. Por lo tanto, esto no fue una batalla. Fue un asesinato. Una ejecución a sangre fría y meticulosamente calculada. Todo lo demás no era más que una fachada para sus súbditos, una pantomima necesaria para preservar su reputación de guerrero mientras, al mismo tiempo, le cortaba la cabeza a la serpiente, evitando una guerra a gran escala al dejar a los Jotun demasiado ocupados como para librarla. Elegir un nuevo rey es un asunto complicado y sangriento, especialmente cuando no quedan herederos directos y abundan los caudillos poderosos y merecedores deseosos de reclamar el trono. Dado que Asgard no mostraba hostilidad externa ni agresión activa, no tendrían ninguna razón unificadora para dirigir sus espadas hacia afuera. Quizás dentro de 200 años, cuando la lucha por el trono finalmente se haya calmado y haya surgido un vencedor, tal vez quieran retomar el tema de la venganza. Pero tras un par de siglos de brutal guerra civil, quedaría muy poco del poderío militar actual de Jotunheim y, francamente, ese ya no sería mi problema. Un plan brillante, perfectamente al estilo del dios del engaño. El combate continuó con furia, y para ser completamente honesto, no fue tan difícil. Pude ver a Lao Zei esforzándose al máximo, sus ataques se volvían más fuertes, rápidos y desesperados con cada intercambio.
Él estaba dando el máximo, pero yo simplemente era más rápido, y gracias a mi fisiología divina, tampoco cedí mucho en términos de fuerza física. Ya había contado una docena de oportunidades distintas en las que podría haber acabado con su vida en un instante, vaporizándolo con una ráfaga a quemarropa de Gungnir o clavándole una daga en un grupo de nervios desprotegidos. Pero descuartizar a Lao Fei al instante no formaba parte del guión. El duelo tenía que ser demostrativo. Visual. Todos los gigantes que observaban desde la periferia debían estar absolutamente convencidos de que su rey había sido derrotado limpiamente. Por supuesto, es deliciosamente hipócrita predicar sobre la justicia cuando uno empuña Gungnir, lleva un traje interior reforzado con adamantium que protege todos sus órganos vitales y, además, es un maestro de las ilusiones capaz de confundir al oponente hasta el punto de hacerle luchar contra su propia sombra. Pero, el público evalúa la ejecución, no el armamento. No creé ni una sola ilusión de combate. No desaté el verdadero potencial devastador del plasma de Gungnir para acabar con él de un solo disparo. Y esquivé meticulosamente sus cuchillas de hielo en lugar de dejar que se estrellaran inútilmente contra mi armadura indestructible para alardear de mi invulnerabilidad. Lo estaba derrotando con pura habilidad marcial, sin depender de mis juguetes superpoderosos. Pero todo tiene un final, y un duelo para salvar las apariencias no es una excepción. Esquivando otro golpe certero que me habría convertido en papilla, con armadura de adamantium o sin ella, arremetí, clavando la hoja dorada de Gungnir en el muslo del gigante. Sangre oscura y humeante corría por la pierna del Jotun. Ambos sabíamos que era el principio del fin. Lao Fei rugió, intentando una patada tosca y desesperada para lanzarme al otro lado del pasillo, pero fue un torpe error de cálculo. Yo era un objetivo demasiado pequeño para él, lo que me hacía obscenamente escurridizo. Un rápido movimiento lateral hacia la izquierda, y el rey de Jotunheim se balanceó en el aire vacío donde mi cuerpo había estado una fracción de segundo antes. Esa sobreextensión abrió una brecha enorme en su defensa, y esta vez no me contuve. Acercando mi agarre a la base de la lanza, me lancé, impulsando a Gungnir violentamente hacia arriba. La punta, afilada como por arte de magia, se clavó profundamente en la axila derecha de Lao Fei, seccionando instantáneamente los tendones y dejando el brazo inservible. Pero debido a nuestra enorme diferencia de altura, el ángulo de la hoja fue catastróficamente malo para el gigante. Le atravesó limpiamente las costillas y le perforó el pulmón. Era una herida mortal. Sin una intervención médica inmediata y de alcance divino, el gobernante de Jotunheim se ahogaría en su propia sangre en menos de 3 minutos. Podría haber acabado con él en ese mismo instante. Un simple gesto de mi voluntad y una tormenta de magia letal habría estallado desde la hoja directamente en su cavidad torácica. Pero, eso carecía de la delicadeza necesaria. En cambio, di un paso atrás y arranqué brutalmente la hoja de su carne. Lao Fei se tambaleó, dando 2 pasos inestables hacia atrás. Escupió un chorro de sangre oscura y comenzó a caer hacia el suelo helado, pero logró sujetarse. En una demostración desgarradora de fuerza de voluntad, literalmente congeló por completo la mitad derecha de su propio cuerpo para detener la hemorragia y obligarse a ponerse de pie. No fue precisamente una maniobra que cuidara su salud, como bien me indicaron mis recién despertados instintos Jotun, pero le dio el tiempo justo para un último y desesperado ataque. Y Lao Fei cumplió. El aire, no, la mismísima estructura del espacio que nos rodeaba comenzó a crepitar y a gritar bajo el insoportable frío del cero absoluto que el gigante invocó. Una enorme lanza de invierno condensado, una creación capaz de congelar el alma misma de su víctima, se desprendió de sus dedos cristalizados de hielo y se lanzó hacia mi pecho. La enfrenté con un ariete de fuego dorado rugiente, desatado desde la punta de Gungnir con un solo pensamiento. Las dos fuerzas opuestas chocaron, y la lanza de hielo se hizo añicos al instante, convirtiéndose en vapor inofensivo. En un instante, recorrí la distancia y clavé Gungnir directamente en su abdomen. «Has ganado», gruñó el gigante, mientras sus enormes manos sujetaban débilmente el asta dorada de la lanza y la sangre se acumulaba en el hielo procedente de su hígado reventado. La vida se le escapaba rápidamente al Jotun, pero aún le quedaba suficiente rencor como para realizar una última maniobra. «Yo, te reconozco, hijo mío, y heredero mío».